La palabra de Dios en Marcos 4, 26 al 29 dice: Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra, descansa en las noches y se levanta durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo crece la semilla. La tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espina, finalmente el grano que llena la espiga. Y cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge porque ya es tiempo de cosechar. Como saben, la semana pasada estuvimos hablando de el proceso o el desarrollo espiritual en nosotros, que definitivamente es el lugar ideal, el escenario ideal en el corazón de Dios, es que nosotros podamos crecer y que nosotros podamos dar fruto. Él no solamente encuentra deleite en que nosotros seamos salvados o que recibamos salvación por medio de Cristo, sino que su deleite mayor es que el Cristo se desarrolle en nosotros y que ese Cristo pueda dar mucho fruto. Y vimos el proceso de semilla, hojas, flores y fruto, y de alguna manera lo relaciono hoy con esto: semilla, hierba, espiga y grano, según el proceso de Marcos 4:26, que es prácticamente la única porción en los evangelios que lo explica de esta manera. En este pasaje Marcos está utilizando obviamente una parábola para describir el reino de Dios, y quiero compartirles de manera muy concisa destacar tres cosas específicas que voy a ampliar mucho más cuando esté predicándole a toda la iglesia. Lo primero es el crecimiento silencioso. Crecimiento silencioso. La semilla crece de manera silenciosa pero constante. Nosotros no necesariamente nos damos cuenta cómo está sucediendo, y en esta parábola nos recuerda que el reino de Dios también crece de manera misteriosa pero también poderosa. El reino de Dios siempre está creciendo. ¿Cuál es nuestra parte? Nosotros tenemos que confiar en el proceso. Debemos confiar, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, debemos de confiar en lo que Dios está haciendo. Al igual que el hombre que siembra la semilla y se va a dormir y se levanta a trabajar y no todo el tiempo está velando la semilla, nosotros debemos confiar en que Dios sigue trabajando en nuestras vidas en todas las temporadas. Incluso Dios está trabajando cuando no tenemos resultados inmediatos o los resultados que queremos. No sé si usted se identifica conmigo, me supongo que la gran mayoría, y es que el ser humano quiere resultados rápidos y el ser humano quiere obtener los resultados que quiere. Rápido y lo que yo quiero. Y eso tiene que ver también con un poco con nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza carnal. Pero aquí lo importante es entender que el crecimiento de la semilla es en secreto. Así como nuestra vida y nuestra comunión en el reino de Dios está más allá de nuestra comprensión humana, está más allá de nuestro control humano, tenemos el reto de no hacer nada en nuestras fuerzas y depender de Dios. Este es el contraste. Confiar en Dios y lo que Él está haciendo y descansar en lo que Él hace, o hacer las cosas en nuestras fuerzas y conseguir los resultados que creemos que nosotros queremos. Pero si lo primero tiene que ver con el crecimiento silencioso, bien lo puede explicar el Salmo 46:10, que dice: estén quietos y reconozcan que yo soy Dios, exaltado he de ser entre las naciones, exaltado seré entre la tierra. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros no encontramos soluciones a las cosas, y creo que en esta porción muchas personas de fe, muchos cristianos y cristianas, ha llegado un momento en donde han escuchado la voz de Dios hablándoles a través de este salmo. Cuando no lo podemos hacer a nuestra manera, cuando no lo podemos hacer en nuestras formas, en nuestras fuerzas tampoco, llega un momento donde Dios nos lleva la palabra y nos dice: ¿sabes qué? Nada de lo que tú estás esperando lo puedes conseguir tú mismo. Lo único que te resta es estar quieto y reconocerme como tu Dios.
Y creo que ese es un principio espiritual en muchas áreas de nuestra vida. Eso suelta nuestro control humano y nos acerca más a una dependencia de Dios, que al fin y al cabo es la razón de ser por la cual Cristo murió en la cruz por nosotros, para acercarnos al corazón del Padre y que nosotros podamos depender mucho más de Él. Y el agricultor, como dice esta porción, puede estar dormido, puede estar despierto, pero el proceso de la semilla continúa. Cuando sembramos la semilla en la materita, no importa si vamos a trabajar, si vamos a dormir, si nos despertamos, si jugamos al pickleball, si fuimos al gimnasio, esa semilla va a seguir su proceso. Va a seguir, porque no depende de lo que nosotros hacemos, sino que depende de ese proceso natural. Entonces, lo primero es el crecimiento silencioso. Lo segundo es tener paciencia con fe, una combinación bastante extravagante. O sea, me estás viendo ser paciente y de remate me estás viendo que tenga fe. Y eso para nuestra naturaleza es también bastante intenso, porque el hombre que siembra la semilla no puede controlar el proceso del crecimiento. Pero esa persona sí puede estar segura en que la tierra producirá el grano. No lo podemos controlar, pero sí tenemos la opción de mantener nuestra seguridad. Entonces, de manera similar, nosotros debemos de tener fe en que Dios está trabajando en nuestras vidas y sabe el momento ideal para que sucedan las cosas. Yo le pido al Espíritu Santo de Dios que usted pueda entender esto, que usted pueda recibirlo, que usted pueda creerlo y que usted pueda experimentar paz. Dios está trabajando en tu vida y Él sabe el momento ideal en donde tienen que suceder las cosas. Porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque a Él no se le escapan las cosas de sus manos. El crecimiento del reino de Dios es un proceso lento, pero es un proceso constante. Muchas veces he visto personas que despegan en la iglesia y despegan en el reino de Dios y se llenan de fuego, pero después de un tiempo vuelven a su estado normal, vuelven a su estado inicial, o muchas veces terminan retrocediendo, lo que a parecer en poco tiempo avanzaron muchísimo. Yo confío más en un proceso guiado por Dios, no de aquel que dice: pastor, si hubiese servicio todos los días, cuente conmigo. Porque me lo han dicho montones de veces: cuente conmigo, abra la iglesia todos los días, cuente conmigo, yo voy a estar aquí, no le voy a fallar. Es un impulso, parece bien, pero me he dado cuenta que muchas veces esas clases de personas son las que al final ya después no quieren ni venir a la oración, cuando estaban diciendo que estaban dispuestos a rendir sus vidas diariamente en la iglesia. Pero tenemos que tener paciencia con fe. Debemos de confiar en lo que Dios está haciendo. Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, aunque el cielo parezca gris. El crecimiento del reino de Dios es lento y constante. Yo le animo a que usted no sea impaciente, a que usted no se desanime en medio del proceso, porque esto es muy importante. Usted tiene una promesa. Usted ha encontrado promesas bíblicas en la palabra. Usted debe ser entonces paciente y no desanimarse, porque las circunstancias o los hechos no van a redefinir la promesa de Dios. Lo que está pasando no cambia la promesa de Dios. Eso hace parte de un proceso. Dios está preparando algo y muchos de nosotros necesitamos ser preparados para el tiempo de cumplimiento, porque si viene el cumplimiento y nosotros no estamos preparados, vamos a echar a perder lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, es Él quien da el crecimiento. El ser humano tiene muchas limitaciones y por esta razón debemos hacernos expertos en paciencia. Ay, pero es que esto está muy demorado. Dios te está haciendo experto. Dios te está haciendo un experto en paciencia. Esto tiene sentido. Cuando termina el proceso es que uno se da cuenta. Uno en medio del proceso no se da cuenta, pero cuando termina el proceso es que uno dice: ya entendí, claro, pero tiene que llegar uno hasta el final para poder caer en cuenta que Dios siempre tuvo el control. Primera de Corintios 3:7 dice: entonces, el importante no es el que siembra la semilla ni el que la riega, sino Dios que la hace crecer. Y yo estoy convencido que estamos en un tiempo donde Dios está haciendo crecer las cosas. Nada de lo que nos rodea, nada de lo que
hemos obtenido hasta el momento es fruto de nuestra capacidad, de nuestra estrategia, de nuestros planes, de nuestra propia sabiduría. Nada de lo que esta iglesia está viviendo es fruto de la sabiduría de un hombre o de la estrategia de un hombre. Esto es fruto del crecimiento que Dios ha querido traer alrededor de nosotros. Y eso se amplifica al corazón de la familia, se amplifica al corazón de la iglesia, de nuestras generaciones. Pero yo veo que es el contraste entre las personas que creen que se merecen todo o viven sin escrúpulos para obtener todo lo que quieren, versus aquellas personas que viven de acuerdo a la fuerza que Dios le da, de acuerdo a la convicción que Dios le da y de acuerdo a esa integridad. Vemos un contraste en esos dos tipos de personas. Lo primero es que el crecimiento es silencioso. Lo segundo es que debemos de tener paciencia con fe. Y lo tercero que les quiero enseñar es que la cosecha es segura. La cosecha es segura. O sea, estamos en un mundo donde la gente toma riesgos de inversión para obtener gran ganancia. Pero en ese mundo paralelo está el reino de Dios, porque eso no deja de ser un riesgo. Pero en el reino de Dios la cosecha es segura. Es el mejor lugar para invertir. Es el mejor lugar para sembrar. Es el mejor lugar de donde nosotros podemos esperar recibir algo. Esta parábola que comparto termina con la cosecha y lo que simboliza el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Saber que la cosecha es segura tiene que mantener nuestro corazón lleno de esperanza y seguridad de que lo que Dios habló lo cumplirá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? Trabajar fielmente. Tú tienes que ser insistente, persistente, obstinarte en hacer las cosas como Dios los está marcando. Y aunque no sabemos exactamente cómo crece la semilla, el hombre tiene que seguir trabajando para cuidar la tierra y poder cosechar el grano. Algunos no han podido cosechar porque dejaron de trabajar, porque le pusieron el tiempo a Dios. Yo lo voy a hacer por este tiempo. Lo voy a hacer por 3 meses. A ver si se abren, voy a probar a Dios, a ver si se abren las ventanas de los cielos. Si a los 3 meses no pasa nada, entonces siembro en otra cosa. Y no trabaja así. Nosotros no podemos traer demanda a Dios, porque Dios es el que marca los tiempos para poder trabajar de acuerdo a cada uno de los corazones. Entonces nosotros necesitamos mantenernos edificando nuestra vida espiritual y constantes en nuestro servicio a Dios. ¿Por qué? Porque la cosecha es segura. Lo dice Juan 15 en el versículo 5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Y vemos vidas de personas que parecían estar apasionadas por las cosas de Dios, que parecían estar encendidas en la iglesia, y de repente, después de un tiempo, después de algunas circunstancias, dejan de ser lo que parecían ser, porque lo estaban haciendo en sus fuerzas. Uno puede vivir el cristianismo en sus fuerzas, uno lo puede hacer en sus propias fuerzas, pero necesitamos entender que esto depende de la gracia de Dios, y Él es el que nos sostiene, y Él es el que nos guía. El crecimiento espiritual en el reino de Dios es un proceso continuo y gradual que culmina en una cosecha de madurez espiritual. Es como el lento pero seguro crecimiento de una planta, porque es el proceso de la semilla. Mientras todo esto pasó, ¿qué Dios estaba haciendo? Nos estaba procesando. El lugar favorito de Dios es el tiempo de cumplimiento. El lugar favorito de Dios es cuando hay fruto. Él quiere ver el fruto. Y esto solamente son señales naturales de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y de la manifestación del reino que Él quiere traer sobre cada uno de nosotros. Y ¿saben qué es lo importante de esto, familia? Que tenemos que permanecer. No se puede ir y regar y no, venga, yo saco la semilla de acá, la pongo en otro lado. No. La promesa es clara: los que se plantan en los atrios del Señor
darán fruto en sus patios. Pero hay que permanecer, hay que, como diríamos en muy colombiano, aguante que el Señor está ahí, el Señor está haciendo la obra. Como que uno hay veces quiere desistir, todos, muchos en nuestra mente hemos querido desistir de procesos, pero hay que seguir, hay que permanecer, porque cuando menos pensemos vamos a ver un fruto. Entonces usted va a tener el fruto de lo que usted espere, de lo que usted siembre. La cosecha va a llegar en el tiempo que usted menos se imagine, va a llegar. Porque yo le digo a Will, yo siento que en el tiempo de nuestra cosecha llegó, que me siento como una niña en una fiesta que abrieron la piñata y que está cayendo todo lo que estaba pendiente, todo lo que el Señor había prometido, todo está cayendo y estamos recogiendo, pero no podemos parar de sembrar. Eso es algo cíclico, entonces no podemos parar de sembrar ni cansarnos de hacerlo. Ni cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Colóquese de pie, por favor.